Hola, soy Uber Villalba, esto es Aliento de Vida 3.0 y quiero compartirte algo. Hola, ¿cómo estás? Quiero compartir algo. ¿Saben ustedes que en la vida hay algo que no combina con algo? Puede ser la ropa, ponerse una camisa y un short de fútbol, no combina, ¿verdad? Eh, Puedes pintar una casa con un color y uno va y dice, no, este color no combina, no combina. Y pensando en la comida, alguien dijo la milanesa, comer junto con chocolate no combina. Y es verdad, no combina. Entonces, pensando en eso, yendo ya al punto, eh, la preocupación, ¿combina con Dios? ¿Será que Dios quiere personas preocupadas en todo momento? ¿Que la preocupación sea un motor que nos impulse a hacer algo? ¿Qué dice en Mateo capítulo 6, versículo 25? Dice, por tanto, no os angustiéis, no estén angustiados, dice, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Y uno se concentra más en la parte final de este versículo. Y uno dice, ya ves, Dios dice esto, el otro. Pero no nos concentramos en la parte donde dice, no os angustiéis. O sea, no estén preocupados. Preocupado y angustiarse son palabras diferentes, pero con un significado igual, que son esas palabras que se dicen que son sinónimas. ¿Y qué más? Dice que preocupación, dice que es desasosiego, es intranquilidad, es ansiedad, es nerviosismo, inquietud, ahí decía ansiedad, ¿no? Pesadumbre, malestar, recelo, insomnio, angustia, manía, neurosis. Y la preocupación no combina con Dios. La preocupación es sinónimo también de falta de confianza en Dios. O sea que es falta de fe. Y Dios no quiere hijos que estén así, preocupados en todo momento. Y uno dice, pero eso es algo difícil, me incluyo yo, porque cuántas veces me he encontrado con personas que me decían, yo me preocupo mucho por esto, y estaban pasando por una situación de enfermedad, ya sea de un ser querido, de ellos mismos, o por el estudio, o porque no tenían trabajo. ¿Y saben qué les contestaba yo? Les decía, no se preocupen, porque si ustedes preocupándose pueden lograr que su familiar se pueda recuperar, tenga más salud, bueno, hay que preocuparse. Y, y hasta ahí llegaba, pero ese era mi nivel. No me daba cuenta que yo mismo estaba hasta ese punto. Vieron que uno está en un solo nivel, está en ese punto. No, se queda ahí nada más, no tiene más visión. Y ahora, ¿en qué momento empezamos a preocuparnos? Y cuando uno piensa en eso, desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. O sea que nos enseñan a vivir así. La preocupación llega a ser como una adicción, como el alcohólico necesita del alcohol, como el que fuma, el que es adicto al cigarrillo necesita del alcohol. Es una adicción. La preocupación también. ¿Por qué? Porque yo necesito estar preocupado para recién estudiar y aprobar una materia. Necesito estar preocupado, mostrarle a los demás mi preocupación para encontrar un trabajo. Necesito estar preocupado para moverme, para hacer algo, porque si no, me falta algo. Y si yo no tengo eso, no me siento bien. No sé si se dan cuenta o nos damos cuenta de que nos enseñaron a vivir con preocupación. ¿Por qué digo que nos enseñaron? Porque si todos nosotros fuimos jóvenes o niños, había un momento en que no nos preocupábamos. Yo me acuerdo que había un tiempo en que no me preocupaba y no quiero que relacione eso con señal de que te faltaba madurez, porque ahora ya eres maduro. No, las circunstancias se vienen dando porque se vienen dando. Uno disfruta la etapa de su vida, ya sea de niño, de joven,
de adolescente, de joven y de adulto. Pero puede hacer cosas sin preocuparse. Y recién lo descubrí y quiero que lo descubras, por eso lo comparto. Mira, cuando uno era joven, se preocupaba menos, ¿va? Vamos a decir así, porque si no van a decir, a lo mejor, no, con preocupación, no, se preocupaba menos. Y en la historia de la Biblia hay la historia de un joven que se llamaba David. Era un adolescente cuando fue a enfrentarse con un gigante. Ahora, dentro de su vida debe ser que se debe haber preparado. Cuando uno lee si no me equivoco, en 1 Samuel, capítulo 16, 17, en esa parte, dice que él cuidaba su rebaño, sus ovejas, donde eran varios hermanos, y él le gustaba hacer eso, disfrutaba hacer eso. Por eso, mira, ahí está. ¿En qué momento estás? ¿Estás disfrutando de lo que haces? Bueno, disfrutaba hacer eso y también era músico. Pero en ese momento él se debe haber preparado, claro, debe haber primero a un perro que se le quería llevar a una ovejita, y después vino ya un lobo, después ya vino un león, después ya vino un oso, entonces se fortaleció más porque su confianza estaba en Dios. Y cuando fue a enfrentar al gigante, él dice que tomó 5 piedras para enfrentarlo al gigante. Y varios dicen, bueno, tomó 5 piedras porque si fallaba con uno tenía 4 restantes. No, si uno lee un poquito más, lee todo Samuel, lee esa parte de donde él se convierte en rey, ahí hace ver la historia de que eran 5 gigantes. O sea que él, de una manera confiada, sin preocupación, con la seguridad. Por eso cuando, ¿qué edad era? Y bueno, temprana. Es donde él dice, se mentaliza, pone su confianza obviamente en Dios, pero sin preocupación, porque la preocupación no combina con Dios, de que con una le voy a derribar a un gigante. Y así es. ¿Y cómo habrá ido cuando uno lee David? Diciendo, ay, mira, no sé si le daré o no le daré con las piedras, qué va a pasar si no esto, que lo otro. Cero preocupación. No pensó lo que nos dice, lo que acabamos de leer, no os preocupéis por el futuro, ¿verdad? Y nosotros lo único que tenemos hoy en día, ¿cuál es? El presente. ¿Y cuánto dura el presente? Nada. Yo pensé que duraba, cuando uno decía, tienes que vivir el presente, porque el futuro es de Dios y el pasado ya pasó. Pero si nos enfocamos en el presente, ya es el presente, ya pasó el presente, ya es pasado. ¿Se dan cuenta? Es un instante, nada de que dura todo el día. Entonces, nosotros así, viendo la historia de David, que se enfrentó contra el gigante, cero preocupación, fue seguro, fue confiado. Entonces, saben que Jesús cuando fue a visitar a unos amigos que tenía, que se llamaba Lázaro, y tenía a sus hermanas Marta y María, dice en Lucas capítulo 10, en el versículo 40, dice que Marta, dice, Marta en cambio se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, Marta estaba preocupada y también hizo algo interesante. Fue a Jesús. Cuando uno está preocupado, tiene ese motivo de estar así, por diferentes circunstancias que a lo mejor te encuentres. Y no puedes sacarte eso porque la preocupación no es buena, no solo porque no combina con Dios, sino porque también nos hace daño. Hablando con personas, me dijeron que cuando me pasaba algo, yo empezaba a preocupar y sentía una punzada acá. Y otros me decían, cuando yo me preocupo siento migraña, me duele la cabeza. Y yo a lo personal les digo que cuando yo me preocupaba, cuando le empecé a trabajar esto, sentía algo amargo acá en el vientre, en el estómago y punzadas. Y ahí dije, no tengo que preocuparme. Pero yo llegué hasta ese punto, no algo completo que ahora estamos viéndolo. Entonces,
no solo es porque no combina con Dios, sino también porque nos hace mal a nosotros mismos, el preocuparnos. O sea, no ayuda en nada y nos genera mal, nos genera a nuestra salud mal, nos hace mal a nuestra salud. Entonces, pero capaz así todo podemos hacer algo. Yo no digo que no podemos hacer algo, me incluyo, hemos hecho muchas cosas por la preocupación, pero mal. A veces terminamos, no queremos comer o ya no queremos hacer por más que lo hayamos hecho. Entonces, Marta estaba así y hizo algo interesante. Fue a Jesús y yo te invito a que hagas lo mismo. Con todas tus preocupaciones, ya sea de salud, de trabajo, de lo que tengas, vayas a Jesús y le digas esto. Y Jesús te va a responder porque ahí le respondió y le dijo lo siguiente a Marta. Y María era una de las personas que vivía sin preocupación. Y era una persona que también tenía problemas. Yo no estoy diciendo que el que no se preocupa no tiene problemas. Tiene problemas. Lo que estamos viendo ahora es que no debemos preocuparnos. Y María era una de las personas, o ya que había aprendido a no preocuparse. Y le dice lo siguiente Jesús en el 41, Lucas 10, 41. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, si quieres ponerte en ese versículo el nombre tuyo, hazlo. Yo me pongo el nombre mío. Yuber, afanado y turbado. Estás con muchas cosas. Jesús le dijo eso, Marta, Marta. Y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Saben que uno empieza a preocuparse desde casa por las circunstancias que te ha tocado vivir? A lo mejor has vivido solo o sola y desde muy pequeño o muy pequeña te has preocupado por qué comeré más tarde, qué ropa me pondré, tengo que ir a trabajar. Y desde ese momento adquiriste ese estilo de vida, de vivir siempre preocupado. Y por eso tenés menos pelos, por eso se te han aparecido más arrugas, o vivís con alguna enfermedad, o con un dolor de cabeza. Estar preocupado, cuando uno está preocupado, no tiene una buena relación con su entorno, con sus hijos, con sus vecinos, porque uno vive preocupado y eso genera todo lo que viene por demás, que estuvimos viendo, que es ansiedad, que es estar sin dormir y cuando uno no duerme ya viene irritado y genera todo un montón de cosas. Pero a veces nuestros padres no les enseñaron y ellos transmitieron lo que aprendieron y la preocupación viene desde el abuelo y está en el papá y está en uno y es el momento que se termine contigo, que hasta hoy llegue eso. Y si tienes bajo tu casa a tus hijos, que no pase ya con tus hijos, que tus hijos no digan, ay, hay que hacer algo, pero por preocupación. Porque, ¿por qué todavía preocuparnos para hacer algo si se puede hacer algo sin preocuparse? Y eso es lo que Dios quiere para contigo y conmigo, que no nos preocupemos. Dice que confiemos en Él. Y a Marta, que ya se dirige a algo puntual, que es en la familia, que es en tu casa. A lo mejor sufriste violencia y te preocupabas porque ya iba a llegar alguien que te iba a hacer daño. Yo te invito a que ya has pasado eso, cambies, ya no vivas con esa preocupación, ya no viene el que te va a hacer daño. Y si todavía tienes a alguien ahí que estás pasando un momento difícil, haz como Marta. Te invito a que hagas como Marta, que vayas a Jesús y le digas en oración esto, esto y esto. Y Jesús siempre va a tener ya sea esta palabra o otra palabra para decirte que no vivas preocupado porque no vas a solucionar nada. Puedes pensar en hacer algo. Saben que en el trabajo donde yo estoy hacemos lo que es la electricidad y había una escalera que enciende en 2 puntos. O sea, cuando uno sube la escalera y termina de subir la escalera y ya lo apaga porque se va a ir ya sea a su dormitorio
y no tiene que quedar la luz prendida. Pero en ese momento tenía que entregar la casa y no me funcionaba y algo había pasado. Y entonces empecé a preocuparme en ese momento. Y ya estaba trabajando un poquito esto de la preocupación. Y dije, no me voy a preocupar, me voy a hacer otra cosa y ya voy a pensar en algo de cómo solucionar eso. Y ustedes saben que me funcionó. Pude lograr pensar de manera diferente y encontrarle la solución. Te cuento tal vez por algo chiquito, pero vamos a algo grande. Está en la Biblia. ¿Saben ustedes que de los 12 apóstoles que tenía Jesús, uno era Pedro y era el más impetuoso, el que siempre le salía algo, el que hablaba algo? Pero en ese momento estaban los 12, los discípulos, en una barca en medio del mar. Y de pronto vino una tempestad, ¿no? Vino viento fuerte que levantaron las olas y las olas iban y venían. Y un barco en el mar es algo pequeñito y todo inmenso y uno ve a su alrededor. Te sentís con miedo y de todo lo que pueda pasar de quedar ahí. Y en eso ven a algo o a alguien que viene caminando sobre el mar, sobre el agua, o sea, sobre el agua. Y entonces se asustaron y dijeron, un fantasma, un fantasma. Y Jesús dijo, no, soy yo. Y Pedro inmediatamente le dijo, Señor, si eres tú, eso está en Mateo 14, versículo 28 en adelante, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y saben qué? Jesús le dijo, ven. Había un momento de dificultad, de problemas, no sé qué estás pasando, pero puede ser que Jesús te aparece y te diga, ven. Y uno le sigue, ¿verdad? Y va. Así que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué sensación uno quisiera hacer dos cosas. Yo quisiera hacer dos cosas. Volar sin la necesidad de subirme a un avión, obviamente, y caminar sobre el agua, porque lo que uno debe sentir. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro camina. Ahora, no dice cuántos pasos dan. Algunos dicen, bueno, dio 3 pasos de 5. Pongámosle que caminó 20 metros. Ahora, cuando uno está cerquita está en la barca y uno sale de ahí, da un paso y uno dice, bueno, si me hundo, me agarro de la barca. Pero dice que Pedro caminó. Puede ser 20 metros, 10 metros, no lo sé. Pero Pedro camina. ¿Y qué ocurre? En Mateo 14, 29 dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ven? Caminó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos preocupemos? Motivado por alguna circunstancia. En este caso, Pedro vio a lo mejor una ola gigantesca, miró para atrás y la barca donde estaban ya estaba alejado. Y cuando vio hacia adelante perdió de vista a Jesús y a lo mejor una ola pasaba de frente y ya está. En ese momento se concentró en las circunstancias. Estando Jesús ahí presente, nos puede pasar eso. Y se empezó a hundir. Puede ser que tengas muchos años en la iglesia donde estés y de pronto te estás hundiendo en la preocupación por diferentes factores, por diferentes circunstancias. De repente alguien está mal o tú estás mal y te estás hundiendo en la preocupación. Y esta es una linda invitación, así como Pedro en ese momento. No sigas hundiéndote más. Levanta la mano y digamos como Pedro, Señor, sálvame. Y Él te va a salvar. ¿Sabes que uno no sabe cuándo empezó a preocuparse? Pero sí puede recordar que en algún momento tuvo en su vida años de vivir sin preocupación.
pero puede hacer muchas cosas hoy en día sin llegar al extremo de preocuparse, de estar con un dolor de cabeza por la preocupación, de adquirir alguna enfermedad por la preocupación, de sentir esas punzadas en el estómago por preocupación, o estar desanimado por preocupación, o no dormir, tener insomnio por la preocupación. Por eso es que la preocupación no combina con Dios. Porque Dios no nos quiere ver preocupados, no te quiere ver preocupado, preocupada. Dios te quiere dar la solución. Dios quiere que tengas fe, confianza en Él. Porque la preocupación no ayuda a tener confianza en Dios. Entonces, ¿cómo hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y saben que también esto que les comparto lo escuché a alguien decir. Imaginémonos el auto. Tiene el parabrisas. Y en el parabrisas es la parte más grande donde uno puede ver y observar qué es lo que está adelante nuestro, adelante del auto. Si vamos a chocar, para poder evitarlo, para saber por dónde llevar el auto. Pero también tenemos el retrovisor, un espejito que está ahí al centro, en la parte de arriba del parabrisas, que nos muestra la parte de atrás del auto. ¿Cuál es más grande? ¿El retrovisor o el parabrisas? Todo eso del parabrisas es lo que uno tiene que ver. Y el retrovisor es chiquito, que nos hace ver nuestro pasado. Pero a veces nos recordamos de nuestro pasado a la inversa, para preocuparnos, para angustiarnos. Por eso es chiquito, para ver ahí de las cosas que salimos. Y saben que nosotros habemos salido de alguna enfermedad, de alguna dificultad, de algún problema, o de circunstancias donde cometimos errores, pero debemos verlo por ese espejito chiquito para no hacerlos y para recordar cómo Dios en todas esas partes nos ayudó. Te ayudó, yo sé que te ayudó, a mí me ayudó. Entonces, para recordar eso, no para preocuparnos, no para estar angustiado. Entonces, donde te encuentres, puedas ver que la preocupación no combina con Dios, porque te hace mal a ti, nos hace mal. Vivamos con esperanza. Yo te invito que puedas compartir este video, que puedas darle me gusta, porque yo sé que a mí me sirvió, por eso les comparto, porque me ayudó bastante. Así que compartilo y suscríbete, y eso nos va a ayudar a seguir haciendo más videos para compartirlo. Hacemos una pequeña oración. Querido Señor, acá estamos viendo un tema muy interesante, pero yo sé que hay personas que van a ver este video y te pido que en la circunstancia en que se encuentren, con preocupaciones, recordando su pasado, viendo a oscuras su futuro, preocupándose, que es lo que nos enseñan a vivir así. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir sin preocupación, a poner toda nuestra confianza en ti. Y cuando se presente alguna dificultad, ayúdanos a pensar con tranquilidad y ya no hacer las cosas preocupados. Bendice a la persona que lo va a ver, Señor, que está viendo este video, y ayúdale, ayúdale a salir del problema o de la dificultad, o si está feliz y contento, bendícele, sigue bendiciendo a todos, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima.